Bueno, hermanos, vamos a empezar esos dos servicios y vamos a enfocar esos dos versículos sobre dos sermones sobre la resurrección de Jesucristo. A las 11 vamos a ver qué significa la resurrección de Jesucristo y ahorita vamos a ver Jesús conquistó la muerte. En Juan 5:24, Jesús está enseñando y Jesús dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ok. Voy a estar haciendo comentarios sobre estos versículos, como yo lo veo, pertinente. Este, Nosotros creemos la doctrina de la Biblia. Eso es lo que debemos insistir. Lo que dice la Biblia no podamos interpretarla a nuestra manera. No hay Pedro dice, primero de Pedro, que no hay ninguna interpretación privada en que es de nuestra parecer y no es obvio en la Biblia. Muchas sectas, bueno, casi todas las sectas, las falsas religiones, agarran la Biblia, usan la Biblia en unas formas incorrectas de interpretarla, porque leyéndolo ya así no es lo que dice, y que tienen largas, y esto más, estamos hablando de unos que hasta libros, sí, docenas o cientos de libros que han escrito defendiendo su interpretación única. El mormonismo hace eso y por todo lo que ellos insisten, lea la Biblia y no dice esto. Cuando dice muy claro en el Antiguo Testamento muchas veces que Dios es solo, Dios es único. Entonces, hay un solo Dios. Entonces, ellos explican con muchos volúmenes de libros porque no es lo que obviamente dice. Entonces, tenemos que tacharlo simplemente por la forma de reinterpretar las palabras y los dichos claras. ¿Ok? Aquí yo quiero hacer una observación. ¿Qué es la cosa única para que una persona llegue a ser salva? ¿Qué es? Según este versículo, creer. ¿Habla de elección? Ese versículo habla cualquier cosa de elección. No. No. Ese versículo habla que la salvación es algo afuera del poder de uno, que uno no puede recibir la salvación de Dios. No. Dice cree, al que cree. Y esto es el punto. Parte, lo que toca al hombre, es de creer. Yo no puedo ser elegido o no elegido. Si hay un equipo de fútbol y estamos escogiendo los dos lados, todos los jugadores están ahí. Yo puedo levantar la mano, yo, pero sí, no importa. El capitán de un lado y de otro lado dice, no, yo no te quiero. Ya, el otro, yo no te quiero. Entonces, eso no es de adentro de mi poder, no tiene nada que ver conmigo. El parecer que yo tengo con ese capitán pues sí tienen que ver, pero a la verdad yo no puedo esforzar a nadie de escoger. Y eso es la cosa. La Biblia nunca jamás pone hay un grupo de inconversos, busca si eres elegido y levantas la mano y recibes a Cristo. Jamás va a hacer eso. Jamás, jamás. No, Jesús no lo hizo. Ningún profeta del Antiguo Testamento que predicó así a los inconversos, a Israel, que hizo eso. Ninguna persona al Nuevo Testamento. La doctrina de la elección es para los salvos y es salvos. Y es algo muy distinto de lo que ya que quieren. Pero yo leo esto y que digo, el que me oye mi palabra, el que cree al que me envió, tiene vida eterna.
¿ok? Recibimos a Jesucristo como misionero. Fue enviado por el Padre para ese propósito, esa misión de salvar. Y esto es lo que estamos viendo. ¿Ok? El pecado causa la muerte. Regresamos a Génesis 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. Esto es el mandamiento de Dios a Adán y Eva, ¿no? Um, Eva lo comió. Este, una cosa tan, digamos, sin importancia como de comer una mordida puede llevar tantas consecuencias. Es algo, pues, trágico, pero es algo que, a la verdad, lo más simple, mandamientos, nosotros no podamos, este, no podamos realmente entender. Eh, si la mamá hace unas galletas para después de la comida y que lo ponen en la mesa y que dice a un niño, no lo comes esas galletas hasta que después que comimos. Y luego lo da la vuelta, está haciendo cosas y está comiendo una galleta. Pues, o sea, lo más fácil no puede cumplir. Esto es donde todo el pecado entró en el mundo. Algo tan fácil, o sea, no era un desierto, ese es el único árbol, un único fruto de comer. Ese no es. Esto es otra cosa. Es un huerto lleno con árboles y plantas para comer. Y con todo lo que hay de comer, nada más no lo comes. O sea, hoy en día, este, bueno, ya que tienen así un huerto en la casa y que hay una planta que sale y que dice, no lo comes eso, ya, porque ese es venenoso, no lo comes. O sea, es muy fácil de obedecer esto, porque te hace daño. Y entonces, y esto es el punto que decimos, tan fácil de no comerlo, porque hay otras cosas de comer, y tan fácil de entender que te hace daño. Entonces, y se cayó. Toda la humanidad, en todos los pecados que hemos visto desde Adán y Eva, que hay muchísimos, hay cosas extremos, Hitler quiso extinguir toda la raza judía. Pues hay muchos otros así en Rusia, los millones que murieron en tortura, en China igual. Entonces, pero en todo eso, el pecado donde empezó todo no era tan grave, pero el pecado por todos modos. Ahora, yo me apunté aquí cuando estaba estudiando antes que voy a hacer un sermón de esto, pero fíjate en una cosa muy importante. Aquí que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Um, en nuestro día hay un parecer entre todos los inconversos y casi yo creo que todos los cristianos ya podamos presumir que la mayoría, si no es 100%, que no hay nada de pecado con conocer. Y esto es la trampa del diablo. ¿Cuáles de los jóvenes no se caen en problemas? Porque quiere conocer, voy a probar fumar, voy a probar así alcohol, voy a probar las drogas, voy a probar el sexo ilícito. Porque un poco de conocer no hace daño, ¿no? Y esa es la cosa. Ciencia llega a ser como Dios. Pues no hay nada mal con Dios, no hay nada mal con ciencia, con conocer. Y otra vez, esto es el primer pecado, lo más importante. Primer pecado
es que la gente quisieran conocer. Es casi, vamos a decir que es un costumbre que van a salir esto, yo no sé si a lo mejor ya lo han dicho, pero es un derecho para vacaciones, ¿no? Para pasear y ver el mundo, para conocer. Yo no creo que sea un pecado de ir de vacaciones, pero el deseo de conocer y de conocer y conocer. Ese es donde se cayó Eva y la humanidad. Ok, los efectos de la muerte no era inmediato. O sea, cuando mordió Eva de la manzana, si decimos que es manzana, como Dios dice, pero si mordió eso y ella se muere en ese momento, no lo iba a invitar a su marido, ¿no? Y eso, pues en una forma dice, mira, Satanás dice, mira, comiste y ya no moriste. ¿Por qué? Porque definieron morir en otra forma, que es físicamente y a fuerzas tiene que ser inmediatamente. ¿Sí? Me interesaba hace años en Chernobyl, ese evento de desastre ahí en la planta nuclear. um, Se explotó y hubo un gran boquete de concreto, no sé cuánto era, 1,5 metros, 2 metros de profundidad en el techo. El calor era tan intenso que hizo un boquete, o sea, de puro calor. Entonces, 2,000, 3,000 grados. Hasta la fecha hay un que se llama pata de elefante, que todo alrededor de radiación está tan caliente que se convierte todo o sea, piedra, tierra, metal, todo lo que sea por el calor, se hace líquido y se va como una pierna del elefante. Pero en este incidente, a fin de cuentas, no, ningún robot, ninguna cosa mecánica funciona adentro de la radiación para tratar de contener y que dijeron, vamos a usar seres humanos, pero hay tanta radiación que ya que ninguna persona puede estar ahí más de, no recuerdo el tiempo exactamente, creo que era 15 minutos. Entonces, vamos a mandar gente 5 minutos adentro, soldados voluntarios, y que agarren una de las varas, lo tiren la vara ahí en ese boquete que ya que quisieron detenerlo todo en ese lugar, y regresar corriendo para nunca regresar. Pero dijeron, número uno, por toda la protección que usa en esas situaciones, es tanta radiación que no sirve. Dice, irreversiblemente lo va a morir dentro de 6 meses. La radiación será contaminada tanto que sus huesos van a morir y sus huesos es lo que hace los glóbulos rojos y si dura 6 meses será un milagro. Le ofrecieron no sé cuántos millones de dólares a cada soldado que ya que entra ahí para hacer esta cosa. Una sola, o sea, 5 minutos. Y luego la muerte es cierta. Y luego salió. Y entonces sí, así lo detuvieron el problema. Pero yo digo, ¿cómo es posible que son muertos? O sea, no hay medicina que puede darles para extender sus vidas más. Por todo lo que hacen, se van a morir. A los bomberos que llegaron primeros auxilios ahí en el sitio cuando empezó, muchos de ellos estaban escarbando cosas, recogiéndolo para adentro y por agarrar, se marchitó su mano adentro de un día. Eso es cuando ya que vieron que eso es muy diferente que un fuego. Eso no es un fuego, eso es radiación. Y luego murió ese. Pero muchos murieron. Pero el punto que yo quiero enfatizar, vivían.
Después de los 5 minutos ahí adentro, siguen viviendo, pero ya su tiempo limitado. ¡Boom! Se van a morir. Y esto no hay remedio. No hay remedio. Así Dios dice, ahí va, Adán, si comes de esto, es como veneno. Si comes eso, no vas a morir. A lo mejor tardes así 80 años, pero vas a morir. Y tu vida se va en declive. Mal en peor. De salud, primero. Pero de salud es una cosa. eh, Espiritualmente se va en declive. Y esto, yo digo, yo una vez, cuando yo estaba en la prepa, tuvimos un estudio para nada más los jóvenes. El maestro nos llevó, la gente nos llevaron, bueno, estoy aquí, ahí está en otro edificio, el culto de oración y los adultos, y yo no supe qué hacer, entonces, bueno, yo me voy a estudiar. Y me puse así, estaba leyendo sobre Adán, y digo, bueno, luego estaba leyendo de Noé, y digo, y que pues lo hice, luego un cálculo. Según mi cálculo, que no sé si está bien, no he hecho otra vez, pero según mi cálculo, Adán vivió, ¿cuánto fue? 500 o 600 años, algo así. Y adentro yo puse 5 o 7 años, antes del diluvio, murió Adán. 500 años, primer hombre, de ahí empieza el árbol de toda la humanidad. Todo lo que estaban ahí, si él vivió 500 años, es razonable de pensar que los demás vivieron a lo menos hasta su muerte, ¿no? Y esto, digo, bueno, primero, cuando tienen reunión familiar, ¿cuántos millones o miles o cuántos? Pero él conoció todos. Ah, tú eres el bisnieto de fulano, ¿no? Lo conocí todos. Y de ver toda la tragedia en las vidas de ellos, que lo causó Adán. Yo digo, debe ser muy triste para ese señor. O sea, llegó el estatus del mundo, el estado moral del mundo, era tan horrible que Dios tuvo que castigar el mundo con el diluvio. Ese no era de un día a la noche a otro, un día de la mañana a la noche, pero estaba creciendo más y más. Entonces, Adán, los últimos años que él vivió, era testigo de una tragedia humana y todo fue ¿ok? Y esto, hablamos de otra cosa. La muerte física es un resultado del pecado. Quien que peca va a morir físicamente. Pero el asunto no termina tan simplemente. Más profundamente, muere espiritual. Y es lo que quiero dejar con nosotros. Hay una vida eterna que tenemos ahorita en cómo vivimos. Y hay una muerte que no es así hablando de la muerte física ni la muerte en el infierno. Está hablando de una muerte moral que estamos sufriendo actualmente en la vida. Este ejemplo de personas con Chernobyl, pues si vivieron 6 meses en hospitales y todo, ya que lo he visto en películas que en un punto sus estima, no sé exactamente cómo lo hace, pero se hincha, las personas se hinchan y luego empieza a sangrar por los ojos y los oídos, por la nariz y todo. Muy, muy feo, la muerte muy feo. Pero todo esto es lo que tuvieron efecto por su pecado. Sí, Dios les avisó sobre la muerte espiritual y esta muerte es un
decaer sobre el tiempo hasta que termina con uno, terminando la vida en la tierra y va uno al infierno para la eternidad o va uno al cielo, si es salvo. Hay muertes de accidente, hay muertes de homicidios y hay muertes, digamos, de una enfermedad. ¿Ok? Si lo bloqueas todos esos, los demás muertes, ¿cómo son? Dicen ahí en certificado de defunción, que por defunción por causas naturales. ¿Y qué son causas naturales? Simplemente el cuerpo deja de funcionar, ¿no? Puede ser de cualquier sistema, de muchos sistemas del cuerpo, pero esto es digamos, esto es ya, como un coche viejo, ¿no? Sí. Ese ya que lo lleva uno viejísimo, ya lleva un buen mecánico que es muy barato y dice, ¿cuánto me cuesta para arreglarlo? Ah, bueno, ok. Primero, este motor está mal. Tiene que cambiar el motor, tiene que cambiar la transmisión. Así este alternador, la marcha, empieza así. El chasis está con un accidente, está todo treco y las llantas están así. Las llantas son gastadas. Tiene que, o sea, a fin de cuentas, todo, ¿cuánto me cuesta? Dice, tú vas a pagar el precio de un coche nuevo 2 veces o 3 para, pues, ¿sabes? Ya, desesperación, ¿no? Así es, nosotros, pecadores, vamos para allá. Las vidas, o sea, vamos a tener menos energía, vamos a tener menos capacidad. Los viejitos, cómo imaginas viejitos? Ahí en un sofá, ahí dormido, porque no tienen energía. Todo va a lo mismo. Es una fuerza espiritual funcionando en el mundo por el pecado. Y el pecado es la muerte. Muerte en el infierno. Eso es lo peor de todo. Muerte físico. Cristianos van a morir físico. Nadie va a vivir para siempre aquí en ese tierra sin pasar la muerte. Sí. Porque si Dios nos hace el rapto y nos saca de por esas personas en el rapto, no va a experimentar muerte física, quién sabe si sí o no. Pero pues eso, la muerte es una cosa con que tratamos y tratamos porque no hay de otro. Se puede bloquearlo, pero a fin de cuentas ya tenían que tratar. Ok. Este, cuando Eva tuvo el primer hijo, empezó a realmente sentir los efectos del pecado, porque habla del dolor del parto. El dolor del parto, pues hoy en día ya que hacen un bloqueo espinal para que él no siente, pero yo, discúlpeme, pero yo no soy mujer, yo no soy embarazado, yo no voy a tener un bebé nunca, pero yo creo que ya ponerme así a dormir y pues ya luego cesárea, ya que me ponían mis brazos mi hijo, ya termino cuando despierto, pero eso me hace lo menos doloroso. Pero Juan, ellos no tuvieron eso, pero Eva cuando ya que tuvo a ver, ¿por qué duele tanto eso? ¿No? Y ese es por tus hechos. La vida duele por el pecado. Si decimos, no nos gusta el dolor y los problemas de enfermedad. ¿Ok? Pide a Dios que te suelte del dolor, que te sanes o cualquier cosa. Yo no creo que eso es incorrecto. Pero a fin de cuentas, nunca olvides, la culpa es mía, porque soy pecador. La muerte es cierta. Viene porque yo es cierto que soy pecador. Ese es vínculo que nunca puedes olvidar.
Yo causo mis propios problemas. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto no es una cosa que digamos, cuando yo estoy muy viejo y que me dicen yo tengo una enfermedad fatal y que voy a morir en una semana. Yo no tengo que tratar con la muerte así. No. La muerte es como uno vive. Estamos viviendo bajo la muerte, bajo el dominio de la muerte, y la muerte me causa más muerte, más pecado, en que ya que me hago más agravio a mi vida. Habla de sujeto a servidumbre, del esclavo, habla de ser esclavo del pecado. ¿Y por qué? Pues por la voluntad humana, ¿no? Empezó con Eva, pero luego en la Biblia yo no encuentro ninguna culpa a Eva fuera de Génesis cuando Dios explicó exactamente lo que pasó y cómo pasó. Yo no encuentro ninguna culpa a Eva, pero sí a Adán. Adán era cabeza de la familia y por salir salvaje a su esposa y él se hace digamos, un caso a ellos. Toda la humanidad son los pecadores. Um, yo no sé, yo no quiero hacer postulaciones de cómo será, pero Adán tuvo poder de decir, ¿por qué pecaste? Tú eres así, lo que pudo haber dicho eso, ¿no? Eva ya, y que Dios, que causa la muerte de Eva y que lo crea otro, hasta cuántos costillas tiene para que se acaba, ¿no? Y pero no, Adán no tuvo pecado en su corazón, ese será algo que un pecador sí lo hace, fácil. Sacrifica a la mujer ya que es otro Dios. No, pero él era una persona sin pecado, amaba perfectamente y pues, si Eva va a morir también, escogió, ¿ok? Pero lo que vemos es una esclavitud de toda la humanidad bajo el pecado. ¿Okay? Y esto, hermanos, es algo muy importante que es muy poco entendido por cristianos. La salvación, y yo quiero decirlo de esa forma, la salvación es de tus pecados. ¿Qué quiere decir eso? El rescate no es ahí al final. Eso sí es, pero no es todo. Es ahora. La esclavitud que nos causa mal en nuestras vidas es por el pecado. Esa esclavitud Jesús conquistó con su muerte. ¿Cómo funciona eso? Número uno, el ejemplo de Jesús. Número dos, las palabras de Jesús son vida para darme vida eterna, para quitar esa muerte espiritual. Número tres, el Espíritu Santo entra en lo mismo, que me da poder espiritual para que yo tenga victoria sobre mis pecados. ¿Cómo es eso? Que puedo pecar y pecar y pecar y que luego, ¿qué? Después de pecar, perdóname, ¿no? Y ya que, y yo hago mi berrinche. El asunto es de salvarnos del pecado ahorita. Ese habla de la santificación por el Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro entendimiento. Es un proceso, es un hecho, pero con el fin que ya que voy al cielo, pero es un proceso a la vez, la salvación. Es un proceso para que yo peco menos y menos y menos, porque pecando menos y haciendo la justicia de Dios en lugar de pecar, me bendice la vida en lugar de maldígame mi vida. ¿Sí? Los sacrificios de animales, ¿okay? Eran precursores de la salvación. Mucha gente no entiende por qué tenemos dos testamentos.
Y la razón es porque hay conceptos que tiene que plantear Dios. Y primero, sobre todo, ¿qué es? Abraham. Y luego Abraham empezó una nación, un grupo de gente especial designado para Dios, para la salvación. ¿Ok? Y todo esto nosotros vemos el sistema de los sacerdotes y de los sacrificios. Hay un sacerdote y pues ese sacerdote ya se replicaba desde el sumo sacerdote todo hasta Israel y que tuvo muchos que en nivel más bajo, más común, más local, que hacían sacrificios. Pero todo se cuelga sobre el sumo sacerdote ahí en Israel. Esto hace paralelo con Jesucristo. Y por medio de ese sumo sacerdote se ofrece buena voluntad, sacrificio de sangre. No hay nada hay otros sacrificios sin sangre, pero este sacrificio por el pecado es simple derramar sangre de un inocente. Esto es establecido por lo que iba a venir, la muerte de Jesucristo. Después de la muerte, bueno, según Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok. Vamos a hablar de eso de dos formas. Legalmente, tú eres un criminal o no. Es decir, tú tienes un orden de arresto contra ti o no. No hay otro calificación. ¿Eres criminal o eres inocente? A lo mejor que has hecho malas cosas, pero ya que no, la policía no han vinculado esos crímenes contigo, entonces ya eres libre, ¿sí? Pero a fin de cuentas, delante de la ley es uno u otro. Si una persona se presenta y que tiene delitos en su contra, es totalmente justificado que la persona, ya que lo revisa, ay, tú tienes orden de arresto, agárrale. ¿Sí? Y no hay nada que uno puede decir, ¿no? Ah, pero yo vino para renovar mi licencia de manejar. Ajá, y ya, eres tú, ya. Arresta a esa persona. Después de la muerte, la vida sigue aún en el infierno. Eso es lo que muchos falsos grupos se confunden. Hay unos que creen en la aniquilación, y esos son los testigos de Jehová, por ejemplo. Y hay otros que hacen otro tipo de cosa, reencarnación, etc. En Lucas 16, 22 y 23, la parábola de hombre rico y Lázaro, aconteció que murió el mendigo y que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, Hades es realmente el pozo Seol, en ese momento, era el concepto de la tierra de los muertos. La tierra de los muertos está abajo. Eso es lo que en Éxodo 16, ese es Lucas 16, en Éxodo 16, que en la rebelión de Coré, Moisés se enfrentó a una rebelión entre el pueblo de Israel y que ellos dicen, ¿quién eres tú? ¿Con qué autoridad tú puedes mandar? Y que tú no tienes autoridad, tú no tienes representación con nosotros. Entonces, cállate la boca, Moisés. Y Moisés dijo, bueno, Moisés era un cristiano, un creyente en la salvación de Dios, pero tuvo sus fallas, ¿no? Y una de las fallas parece que era un poco mal de su temperamento, pero dijo, ok, vamos a dar, no recuerdo cuántos días, y entonces, que ya que te pones en ese cero, nosotros, los que están conmigo en ese cero, y si mueres como costumbre normal de los hombres, yo soy mentiroso. Yo no soy representante de Dios. Si mueren de otra forma, entonces yo tengo a Dios a mi lado. Estoy representando a Dios. Ok, sí, me parece bien. Se abrió una brecha en la tierra, se tragó todo la gente de Corea y todas sus posesiones, vivos al infierno. Entonces fue abajo.
Esto, y dice, el hombre rico en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ok. Número uno, observación. La muerte física no es una terminación de existir. Ese se llama en la teología aniquilación. No hay tal cosa. Los buenos que son salvos, igual como los malos sin Cristo, que mueren sin Cristo, existen después de su muerte física. ¿Ok? Espera. Regresamos. Este ejemplo de ahí de Chernobyl, gente que salvaron la nación y todo eso, esos soldados hicieron algo y después de esto tuvieron limitados a unos días, digamos, hablamos, creo que si recuerdo bien era a lo máximo 6 meses, a lo mejor en 3 o 4 semanas iban a morir. Y muchos murieron antes, muy pocos llegaron hasta el límite. Pero estando vivos, fueron muertos. ¿Okay? Captes. La muerte no es un terminar de todo. La muerte es una puerta de una forma de existir a otra. ¿Sí? Estos hombres es válido. Esos soldados que subieron a ese techo de ese edificio y hicieron lo que quisieron que lo hacen. En ese día murieron. ¿Ok? Es válido decirlo así. Su vida se acabó, aunque sigue viviendo unas semanas todavía, unos días. El hombre rico y también Lázaro murieron físicamente y siguen viviendo, existiendo. Y ese es el concepto. Cuando nosotros pensamos en nuestra salvación, no lo piensas solamente cuando yo muero, me voy a ir con Jesús al cielo. La salvación es aquí, ahora, en ese momento. La muerte es aquí, con todos los inconversos están en muerte, viviendo en muerte, como estos. Y nosotros, cristianos, estamos realmente en la muerte también. Vamos hacia una muerte física, pero tenemos la vida eterna ahí. Entonces, ese choca, ¿no? La vida, la salvación, la vida eterna, vida no es vida si termina en un día. La vida eterna no es algo que tiene fin, porque es eterno. Es seguir de vivir, pero vivir de una forma buenísima. Y ese empieza ahora. Eclesiastés 9:5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Que cuando nosotros hablamos de los muertos, muchos usan eso para decir que hay aniquilación. Ese no dice que no existe, dice que no sabe. Y a la verdad, podamos decir que Dios en una forma, en su sabiduría, en su prudencia para nosotros, Dios esconde los eventos de la tierra de los en el cielo y de los en el infierno. No sabe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, nada más así, a ver, una persona con, con mucha industria en su vida que junta millones de pesos y es un creyente y muere y que tiene 5 hijos y están peleando con abogados en las cortes para la herencia. Y no hablan uno con otro, están agregando y todo. ¿Tú crees que ese lo va a dar gusto a su papá ahí en el cielo? No. Entonces, hay muchas cosas de pecados de nuestros conocidos en la tierra que Dios no quiere que nosotros sabemos. A lo mejor cuando uno de ellos muere, pues ya se presenta en el cielo, a lo mejor que se platica. Pero el hombre rico
tuvo mucha preocupación que sus hermanos, sus 5 hermanos, no siguen a él. Entonces, ¿cómo va a saber si gente que conocí, un inconverso como el hombre rico, cómo va a saber los eventos de la tierra? Porque esos que están siguiendo mi ejemplo se caen muertos y vienen y aumenta mi tortura, mi sufrimiento. Eso es como sangre. Yo creo que una persona testifica hacia un inconverso, tal vez su hijo, su esposa, su esposo, y luego muere, y que luego, después de un tiempo, unos años en la tierra, muere también esa persona y que es salvo, acepta al Señor después de la muerte de su querido, y está en el cielo con ella. Entonces su alegría se aumenta. Y eso fue por sus pecados, su testimonio. Pero no hay tal cesar de existir después de la muerte. El hombre rico siguió viviendo actualmente, pero bajo castigo, y Lázaro siguió viviendo pero en placeres y buenas experiencias. ¿Okay? En Efesios 2:1, y él os dio vida a vosotros, de Dios, Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ok? Parte de lo que tenemos que entender es que Jesús nos libró, los salvos, nos libró de nuestros pecados. ¿Ok? Mucha gente piensa que pueden vivir de tal forma que agrada a Dios. No es cierto, ya que por todo eso es en converso, sí, lo hacen mucho. No, yo no voy al infierno porque a la verdad yo no soy tan mal. Hay otros peor que yo. Y si tú ves así en una célula, ahí en un cárcel, hay uno que mató 100 personas, ese mató 50 y mató su bebé. Entonces, él no está mal. ¿Ah? Pero mató su bebé. Sí está mal. Los grados de crímenes no hace uno justo, ¿no? Dicen, yo no sé, pero dicen que en las cárceles los que son acusados de abusar de menores sexualmente mueren muy pronto por los otros reos. No matar a nadie, pero ya los otros reos no lo toleran ese tipo de gente. Primero de Juan 3:8-9, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Oh, ahí está. Conquista de Cristo de la muerte es para en la vida de cada cristiano antes de la muerte, ya que deshace las obras del diablo, que es el pecado. Eso es lo que Dios, por Jesús, nos libra de esa esclavitud que estuvimos viendo. Para deshacer las obras del diablo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Esa es la salvación, la vida eterna. No puede pecar porque es nacido de Dios. Eso no es perfección. Mismo primero de Juan, en versículo 1, 8, 9, 10, más abajo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿Okay? Estamos hablando no de ser perfecto en esa tierra antes de la muerte, pero estamos hablando de una disposición. El cristiano no puede pecar. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Ok, no sé decir. Una señora grande que no sabe mucho de dinero, su esposo tuvo millones de pesos y murió, entonces no hay nadie de cuidarla, de sus hijos. Su hija le dice, ya mamá, ya te voy a ayudar, te voy a administrar tu dinero. Entonces, que tienen otros 5 hermanos y, ok, sí, todos están de acuerdo.
Y entonces dice, está mencionando el dinero y luego llega así una acusación de uno de los hermanos. Tú estás robando. Dice, mira, yo no puedo robar de mi mamá. Sí puedes, sí, físicamente puedo, pero no puedo. Sí, es una obligación moral que me pone ahí que no puedo. Se hace equivocación en una cifra y que ella lo pagó el recibo de luz y pues pensó que era todos los meses lo mismo y un mes era muy alto, 1,000 pesos más. Y el siguiente mes, pues ella ¿cuánto fue? El mes pasado era 2,000, entonces lo saca 2,000 de su cuenta, de su mamá. Y luego se ve así el recibo. Ay, era 1,500, ¿no? Entonces que regreso los 500. No puedo robar porque hay una obligación moral, ¿sí? Dice Juan en la misma epístola, no hay nadie que no peca. Está escribiendo al cristiano, no hay cristiano que no peca. Aquí en ese lado de la tierra, en ese lado de la muerte. Bueno, vamos al cielo, no hay pecado en la presencia de Dios, ok, sí. Pero así, nos engañamos a nosotros mismos si pensamos en la tierra que podamos vivir sin pecado. Tratamos con el pecado, pero moralmente hay una obligación en el corazón del cristiano de no juntar más a Cristo, de sus sufrimientos en la cruz, ¿verdad? O sea, yo sí puedo pecar, porque dice muy bien que todos los cristianos pecan, pero moralmente me pesa el corazón de juntar más que Cristo tiene que sufrir y derramar más sangre por mis pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo maldad. El chiste es esta obligación moral nos limpia de nuestros pecados actualmente. ¿Eh? ¿Cómo? Pues yo creo que, a lo mejor que estoy mal, pero yo creo que la cosa principal es el Espíritu Santo causándonos de no pecar y de hacer lo correcto. También la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. También el ejemplo de Jesucristo. La fuerza de su vida, sus enseñanzas. Y luego también, toda la Trinidad, vamos a incluirlo, la voluntad de Dios el Padre. Todas esas cosas me causa de limpiar mi vida espiritualmente. Pero esto es la vida que tenemos en la salvación, vida eterna. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ok, todo salvo trata con pecado. A mí es un gran alivio, una gran esperanza, un gran gozo el día que muero, porque de ahí jamás voy a pecar. Ese mismo momento que muero, voy a estar en la presencia de Jesús para toda la eternidad. Amén. Y donde Él está, yo voy a estar. Cuando Él regresa a la tierra, yo voy a estar con Él. Nunca me va a dejar otra vez. Y nunca voy a pecar. Estoy totalmente libre actualmente de todo pecado. ¿Ok? Esa es mi esperanza. Ese es mi punto de gozo. Ese es mi placer. Jesús murió para vencer la muerte en Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando de Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es el diablo. Todo pecado regresa al diablo. ¿Ok? No te enojas cuando otras personas pecan y causan problemas. Es el mismo enemigo que tú tienes, el diablo. Nada más que ganó en aquel y espera que no a ti. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel que por cuya causa son todas las cosas, hablando de Jesús, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase
por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sí. Esto de quitar todo tipo de pecado, eso es la obra de Jesucristo. ¿Okay? Satanás es el autor del pecado, de la destrucción, castigo y de la muerte. Jesús es el autor de la salvación. 1 Corintios 15:26. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Okay? Jesús conquistó la muerte en su resurrección. Murió, pero no pudo retenerse y se levantó de ese día. ¿Ok? Esto, cuando resucitó, venció la muerte y tenemos nosotros la seguridad de victoria sobre la muerte si somos creyentes en él. Todo gira alrededor de tu creencia en él, tu fe en él. ¿Okay? Al final de Apocalipsis no va a haber más muerte, ni físicamente, ni espiritualmente. Vencemos la muerte por Cristo, por vivir en Cristo. Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El traspaso de ser dominado por el pecado a ser dominado por la justicia, la vida eterna, se pasó cuando tú creíste en Jesús. ¿Ok? Déjame aclarar, esa no es una profesión, no son unas palabras, una oración, ni tampoco es de mojarse en las aguas bautismales. Esto es espiritualmente en la persona cuando realmente cree en el Salvador y es salvo. Este es el punto en que la victoria empieza. ¿Ok? Entonces, la muerte, que uno está en muerte, aunque todavía vive. Jesús nos da la vida eterna por medio de creer en Jesús, aunque la vida eterna será en el futuro, en el cielo, después que morimos y salimos de esta tierra. De otro modo, la vida eterna está vigente dentro de nuestras vidas ahora. ¿Okay? ¿Tú eres salvo o inconverso? Pues ya regresamos. Frente de la ley, ¿eres un criminal o no eres un criminal? Si no hay un orden de arresto, no eres criminal. Simplemente. Hay gente que son criminales y que la ley no ha investigado suficiente la evidencia para vincular un crimen con esa persona. Son inocentes hasta que la ley demuestra que sí, ya han hecho un delito. Okay. Pero habiendo dicho esto, ¿eres salvo o no eres salvo? Hay dos estados y no hay nada en medio. No hay un tercer estado. ¿Ok? Pero a la misma vez, el que es salvo tiene a Jesucristo como su Salvador y se vence el pecado adentro de su propia vida. Las fuerzas espirituales, y dice, 1 de Juan 1:12, que dice, Dios da poder a quien que recibe Jesucristo. Y ese no es de los hombres, no es de uno mismo, es de Dios. Ese poder viene de Dios para vencer la muerte, y porque nosotros nos fijamos la vista en Jesús. ¿Okay? Y la vida eterna está vigente dentro de nuestras vidas ahora y en este momento. Como vivimos en Cristo, es demostración de que tenemos la vida eterna actualmente en ese mundo. ¿Ok? Es un tema muy difícil. ¿Por qué? Si analizamos la Biblia, número uno, los calvinistas son equivocados. Dice, no hay nada que nadie ha hecho en toda su vida, e incluso cristianos después de ser salvo, que agrada a Dios.
Eso es lo que es su doctrina y eso es lo que ellos insisten. Yo digo, David, Abraham, Noé, Enoch, o sea, empezamos con mucha gente. Juan, Pedro, este, Juan Marcos, que ya que piensa que él a lo mejor que fue presente cuando todos los discípulos huyeron, ahí en el tribunal de Jesús, él era presente. Entonces, ya que muchos lo culpan en ese tiempo, lo culpaban Juan Marcos así de ser traidor de Jesús. ¿Okay? Lo vemos muchos. Juan Marcos escribió un libro de la Biblia, ¿no? Juan Marcos da detalles que los demás testigos no pudieron dar. Él era presente con nosotros, ¿no? David hizo adulterio, mató el esposo de la mujer, Betsabé. Abraham no tuvo una historia sin pecado, ¿no? Tuvo fallas. Lo vemos así, Noé, era de tal vida, Job, Noé era de tal vida que ya que, digamos, todo lo demás de la tierra era malo y él era el único justo y que Dios salvó a él y su familia, 8 almas. Entonces, o sea, cuando nosotros decimos, ok, entonces, ¿por qué lo salvó? ¿Por qué no lo hizo una limpia y empieza con otro Adán y Eva? Porque hubo algo adentro de ellos. Pero luego vemos, ¿no? Que también cuando ya finalmente, que ya que hicieron su nueva vida, salieron del arca, pues se emborrachó. Eh, ese no es una persona buen cristiano, ¿no? Y eso, te digo, si lo ves, Lot también, por todo lo malo que hizo Lot por estar ahí entre la ciudad de los pecadores que comía, así que pues, nosotros que vivimos en DF, estamos en la ciudad de los pecadores, ya yo, pues, ya que a veces digo, ya que yo estoy siguiendo el mismo camino de Lot, ¿no? Pero Lot dice, Dios que justo Lot, este, o sea, y Lot también, después de que salió, que fue salvo, se emborrachó y sus hijas, ya que tuvo hijos por sus hijas, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la Biblia no dice que esos cristianos eran sin pecado, jamás, pero fueron perdonados. Y en esos pecados luchaba esa fuerza moral para agradar a Dios. David, yo leí un comentario, yo no recuerdo qué versículo, pero hay palabras en hebreos que son en hebreo que es un poco difícil de adivinar exactamente lo que significa. Sabemos, pero como hay un poco manera de libertad en interpretarlos, entonces uno tiene que tener un poco de reserva. Pero leí en un comentario que dice que a un pueblo, no recuerdo cuál será, pero me hace Jebuseos, pero que David lo puso bajo sierra, literalmente el libro dice bajo las sierras. Y entonces, no sé cómo lo traduce en español, pero en inglés la palabra está traducida a cortadores de leña, ¿sí? Um, y ese comentador de la Biblia, que muy experto en hebreo, que dice, ese no es lo que la palabra dice. Dice, literalmente, David puso los jebuseos bajo serruches, sierras, y que dice, ese era una tortura que hicieron los asirios y David tomó también. Se corta a las personas a mitad.
Wow. ¿Quién quiere así un pastor que ya que hace eso de su propia voluntad? Espero que ya nadie, ¿no? Pero David era un hombre que buscaba el corazón de Dios. Y se ve este fuerza espiritual, Espíritu Santo, en Salmo 51, cuando David confiesa y dice que no me quitas de mí tu espíritu. El placer del Espíritu Santo en uno que vive en pecado no abate. O sea, no, el pecado ya no lo deja. Es pecado o siendo rey en su vida o es el Espíritu Santo. Y esa lucha, el Espíritu Santo nunca va a dejar a una persona salva con sus pecados. Se incomoda, se hace inquieto. Y lees Salmos 51 y ves en el corazón de David. Ten piedad de mí, Dios. Restaura el espíritu, tu libre espíritu a mí. Seguimos. Romanos 8, 22, 23, porque sabemos que toda la creación gime a uno. Regresamos a Génesis 2, ¿ok? Génesis 3, cuando Dios maldijo la humanidad, al hombre por su parte, a la mujer por su parte. No quiero ser burlador de Dios ni nada, pero simplemente el hombre vino de trabajar en el día, se sentó a la mesa y que dice, y Eva, ¿qué tienes para mí hoy? Una manzana. Ah, ok, voy a comer. Y ya lo comió. Esa fue la gravedad. Fue muy grave, pero fue una cosa muy sencilla. ¿Okay? Adán, por no saber o por no detenerlo, porque supo este tipo de fruta es el árbol de ciencia de bien y mal, ¿no? Supo. Por no rechazarlo, hay un juicio para Adán. Para la mujer, ella se cayó y ella ya se extendió su pecado a su esposo, que lo trajo al hogar, al matrimonio. Ay, qué bien. Como el hombre que ya que se va con prostitutas y luego regresa a la casa y luego infecta a la esposa. Y que todos tienen SIDA. Y la esposa tiene un bebé y ya que luego el bebé tiene SIDA. Ay, qué gracioso lo que has hecho, ¿no? Eso es. Pero se va más allá que eso. Toda la creación, el mundo, dice, toda la creación gime. Este es el dolor de parto que tuvo la mujer, Eva, cuando tuvo el primer hijo. El dolor de parto, este es lo que está hablando. Toda la creación, futuro. Déjalo aquí, pausa, un momento, sermón al futuro. Después en Apocalipsis, cuando las cosas terminan al final, a las cosas, eventos finales, Jesús va a rehacer la tierra y los cielos. ¿Por qué? Son contaminados con el pecado. Y esto es donde estamos hablando, enfocando. Gime a uno está con dolores de parto hasta ahora. Se compara el dolor de la mujer en dar, o sea, de parto, de dar vida a otro. Este tipo de dolor de tener el bebé que salga, este es lo que el mundo está. ¿eh? ¿Ya? Cuando nosotros tuvimos nuestros hijos, yo digo, ya que la enfermera dice, ¿quieres ir ahí con tu esposa? No, pues sí, me necesita, pero si no, ya que me quedo aquí. Yo he visto tantas películas de, tú hiciste eso a mí, que me lo pega así el esposo. No, ya que unos 5 o 10 metros, ahí ya voy a estar afuera y si hay algo importante yo voy, pero ya, pues ya, no, yo no soy tonto. ¿Ok? No solo ella, sino también nosotros mismos. Este dolor
de parto del mundo, toda la humanidad, que tenemos los primicias del Espíritu, nosotros también gememos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay un punto de liberación totalmente de todo pecado, estamos con espera de eso. Eso es cuando muero y entro al cielo. ¿Okay? Esa es mi esperanza. No nada más no, de evitar el infierno, pero de estar totalmente libre. La mujer que está en parto empuja, oh, no sale bebé, nada. Ok, entonces ya respira. Ok, otra vez, y otra vez, y otra vez. Y horas y horas y horas a veces. Ok, cuando está así, cuando finalmente el bebé sale, qué alivio es. Así va a ser el día, el momento en que morimos y traspasamos al cielo. ¿Ok? Gememos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La muerte física en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, no hay persona, no hay ser humano que no tiene este problema. El único que no tiene eso era Jesús. Los demás. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es física, la muerte es espiritual. ¿Cómo vives? La vida eterna, salvación, la vida eterna es cuando mueres y ya vas al cielo para siempre, para toda la eternidad de vivir con Jesús. Y es ahorita, en ese momento, como vives. ¿Ok? No se puede separar o entender esas cosas de otra forma. La salvación obra adentro de uno, empujándole a Dios. La muerte obra adentro de uno, empujándole a Satanás en el infierno. Nacido, nada más así el infierno. Cuando tú te fijas la situación espiritualmente y que tú decides de recibir a Jesucristo, ahora tienes la fuerza espiritual del Espíritu Santo. Okay. Esto es muy importante. Tu salvación, tu Salvador, te empuja a Dios para que te acerques. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a dejarlo por otro sermón, pero es dádiva. Es un regalo, un don que Dios nos da cuando nos salva. La diferencia entre que yo voy a una tienda y que me regala. Fuimos a un restaurante nuevo recientemente y ahí pedimos algo de comer. Entonces, la mesera, no sé, yo creo que la gente no sabe entonces qué es un latte, entonces, no, ¿qué fue que ya que te regaló tú? Horchata con café. Yo nunca he oído eso, pero ya que lo trae y dice, no lo pedimos. No, es un regalo, no hay obligación. Para que lo pruebes a la mujer que la próxima vez que lo pides. Un regalo no tiene nada de pagar, pero yo sí tengo que pagar la comida. ¿Sí? Yo tengo algo que yo trabajé, me pagó alguien por lo que trabajo y luego pago a esa persona por su labor y es justo. Yo no quiero que me regale la comida. Pero este fue un regalo. La salvación es un regalo. No hay nada que puedes hacer para pagar. ¿Okay? No hay mérito que podamos hacerlo. Fe es simplemente confianza en Dios. Se hace válido lo que nos promete. ¿Y por qué se hace? ¿Qué es fe? ¿Qué es confianza? ¿Qué es válido? Dios sí va a cumplir. No es mentiroso.
No es como Satanás, un padre de mentira. Dios es padre de la verdad, de la realidad. Una cosa es que dice algo y luego, pues no. ¿Ya? Yo recuerdo, yo estaba en la prepa, el último año de la prepa, y estaba acercando mi cumpleaños. Y mi mamá me pidió, dice que ella quiere un florero. Entonces ya, que vamos hacia una tienda. Y estaba con mi mamá. Y entonces, de locura. Bueno, ya que dice, los floreros están atrás, entonces ya pasamos por todos los juguetes. Pues último año de la prepa, yo no juego con juguetes, ¿no? Ya, porque yo estaba interesado en computadores que no era posible. O sea, computadores en ese tiempo era en escuelas, departamento de computadores, y que ya nadie tuvo uno personal. Pero así, ese eran mis intereses realmente, que, o sea, nadie puede regalarme así un computador de 20 millones de dólares. ¿Sí? Pero estuvimos pasando y que ya que ella lo vio algo para otro cumpleaños de un primo alguien. Y entonces estaba viendo, yo lo vi, ella lo vi un juguete, es una nave con 3 llantas. Entonces ya se puede ir en el agua y puede ir en la tierra, ahí en la carretera. Y digo, ay, mira, yo no he visto eso antes. Mira, ese es muy chistoso. A mí me gustaría uno como ese. Dicho hecho, ya en mi cumpleaños, ya que lo abro, pues, ahí está. ¿Ok? Este, yo digo, eso, ah, los regalos, son cosas que, ok, bien o no, recibimos un regalo, pero no es por lo que yo he trabajado. Puede ser a tu gusto o no gusto, pero a fin de cuentas, un regalo de es un estilo específico. Si yo quiero comprar un coche, yo pago, vamos a decir, $30,000 para un coche que es nave y coche, y me da ese regalito. Yo, no, ya que voy a reclamar, ¿no? Esa cosa cuesta $1. No, no 30,000. Entonces, y eso es el asunto. La salvación es un regalo. Independiente de todo lo que uno hace, se reduce a fe, confianza en la persona que está regalando. Yo pido por Jesús que sea mi Salvador, porque Él sí puede salvar. Y Él sí, después de pagarlo, cumple su promesa. Amén, amén. Jesús no me va a dejar ningún salvo, ninguna persona que ha recibido a Él, no va a dejarle en el infierno. Se va a rescatarle antes que caiga. Okay. Salvación es al final, después que mueres, en el momento de morir. Y es ahorita en ese momento. Nos libró del poder de muerte. Él conquistó. Bueno, con esto lo vamos a detener, ¿no?